Muy buenas noches, familia. Espero que estén pasando una excelente semana. Nuevamente estamos aquí para continuar con nuestra serie. Deseo que vayamos avanzando en la lectura y que podamos disfrutar este tiempo que hemos estado también compartiendo juntos los domingos. No sé cómo ha sido para ti el reunirte con los hermanos, los amigos, comentar acerca del plan que estamos iniciando. Y como recordarás, lo que hemos estado pues hablando este tiempo es acerca de mi experiencia con Dios. Llevamos 3 semanas, esta es la semana 4, y quizás muchos de nosotros por alguna razón nos hemos fallado, nos atrasamos en alguna unidad, en alguna lección, y no sé cómo te estás sintiendo si es que ha ocurrido. A lo mejor te sientes un poco triste, desanimado, y dices, oh no, ya estoy muy atrasado, debo de ponerme al día y aprovechar este curso que estamos iniciando. Y déjame te digo que este contenido que estamos estudiando juntos es muy reiterativo. ¿Qué quiere decir? Que cada unidad, cuando la leemos, si te habrás dado cuenta, en caso de que vayas ya en la unidad 4, hay un pequeño repaso de lo anterior. Así que cuando hayas dejado atrás alguna lección o alguna unidad, yo te animo a que sigas este ritmo. Esta semana en la unidad 4, si has dejado alguna otra lección atrás, continúa. Vamos a tener una pequeña pausa la próxima semana para poder tener una semana de, no sé, repasar o ponernos al día. Entonces, la próxima semana no leeremos la unidad 5 sino hasta dentro de 2 semanas. Y bueno, recordarles un poquito acerca de lo que hemos estado hablando. Como sabes, esto trata, ¿no? De 7 puntos bases. Dios siempre está trabajando alrededor de nosotros. Él busca tener una relación cercana con nosotros. Hace también una invitación a que nos unamos. Él nos habla por medio de la palabra, el espíritu, la oración, las circunstancias, la iglesia, para que así revele sus planes, sus propósitos, los caminos que tiene también para nosotros. Nos invita para que nos unamos en este trabajo y evidentemente habrá también algunos momentos de crisis de fe que van a requerir confianza, acción. Y te comparto que esta semana en particular también yo he experimentado varias crisis, probablemente no en relación de mi fe, ¿no? Sino de emociones, de circunstancias. Hay cosas a veces que están ahí, ¿no? Constantemente con nuestra vida, con nuestro carácter. Entonces, te pido que ores por mí, esas crisis. Sé que van a hacer que en mi vida haya un ajuste. Entonces, estoy haciendo algunos ajustes en mi vida para poder seguir experimentando a través de la obediencia a Dios y realizar, y que Él pueda realizar su obra conmigo. Entonces, hermanos, también las crisis, veámoslas como una gran oportunidad de crecimiento. Y también hay algo importante que mencionar antes de comenzar. Tiene que ver con las invitaciones. ¿Alguna vez, bueno, esta semana has recibido alguna invitación? ¿Alguna invitación en particular? No lo sé. A un cumpleaños, a una comida. ¿Ha recibido algo parecido a esto de una invitación? Y yo sé que nuestra vida está llena de invitaciones. Desde que somos muy pequeños, nos invitan a los cumpleaños probablemente de los amigos, nuestros padres nos llevan. Nuestra vida está llena de invitaciones. No hay probablemente semana, mes, año que no recibamos una invitación. Bien, te compartía algún cumpleaños, recibimos invitaciones también a ir a un concierto, por ahí escriben a un cafecito. ¿Qué tal cuando te invitan a tomarte un café con los amigos? Es muy especial. Pero sabes, así como también hay invitaciones importantes, determinantes, buenas, también hay a veces invitaciones muy malas a nuestra vida. También a veces por alguna razón, alguna influencia, algún problema emocional, físico, financiero, espiritual, vienen esas invitaciones que quizás alguno de nosotros hemos dicho sí y nuestra vida dio un giro muy, muy, muy malo tal vez. Pero déjame decirte que también hay que considerar que hay una invitación que está ahí para nosotros. Esta invitación a unirnos a Jesús. Esta invitación que sin duda Él hace, la invitación de Dios y el amor. Es la unidad número 4 y de la que estaremos estudiando esta noche. Acompáñame a hacer una oración para dejar este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, queremos poner el día de hoy este tiempo en tus manos. Padre, pidiéndote que trabajes, que nos hagas mirar que tú estás invitándonos a participar de la obra, a participar del plan. Hoy queremos conocerte a través de la experiencia, a través de conocer tu nombre, Señor, como aquellos
personajes dentro de la Biblia, hombres, mujeres que pudieron ver acciones en ti y les pusieron un nombre. Cuán importante es ponerle nombre a las cosas, nombre a las emociones, nombre cuando experimentamos dolor, pero qué importante es también ponerte un nombre cuando tú actúas sobre nuestra vida en todo momento. Gracias, Rey del Cielo, te oramos esta noche, Dios, que te quedes en control. Y todo lo oramos en nombre de Jesús. Amén. Mi experiencia con Dios, unidad 4. Vamos a comenzar y vamos a hablar un poquito acerca de los nombres. La importancia de los nombres en la Biblia. Para los hebreos, el nombre representaba el carácter y la naturaleza de las personas, de los nombres o de las personas que estaban ahí describiendo. Y para estos hebreos, ¿no? Estas personas eran descritas de acuerdo a las características de su personalidad. Y es muy curioso porque vemos, por ejemplo, vemos a un Jacob. Su nombre significa usurpador y significa ladrón. Yo creo que nadie quiere que su nombre signifique eso. Pero esto era lo que estaba caracterizando parte de su vida. Él dedicó su vida o una parte a hacer trampas, como que le robó la primogenitura a su hermano. El nombre de Jacob, engañador, describía su carácter, pero no solo en él. También vemos otros ejemplos, como su hermano Esaú. Cuando nace Esaú, hay algo muy curioso. Estaba lleno de pelo rojo. Y su padre Isaac, cuando ve al niño, ve que tenía pelo rojo, ¿cómo crees que lo nombra? Lo nombra velludo. Y es bien curioso porque eso significa, Esaú significa hombre velludo. Entonces vemos que el nombre describe a la persona, la personalidad. De la misma manera vemos como los nombres de la Biblia también atribuyen a un Dios con ciertas descripciones de acuerdo a las características que él estaba experimentando también a través de las personas, le ponían un nombre. ¿Y por qué es importante los nombres de Dios en las escrituras? Porque podemos conocerlo a través de ello. Por ejemplo, algunos encuentros muy particulares. Abraham en Génesis, Dios vemos que lo prueba. Le dice a Abraham, toma a tu hijo y entonces ve y sacrifícalo. Abraham entra en una crisis, hace los ajustes y Abraham decide obedecer, a diferencia de muchos de nosotros. Cuando entramos en crisis, elegimos no obedecer, pero Abraham decide obedecer. Y él se va al monte que le había indicado Dios. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, se encuentra que Dios le proporciona este sustituto, este carnero. Entonces, a Abraham le pone aquel nombre, Yahweh Jireh, que significa Dios provee. ¿Ves cómo la experiencia que tuvo con Dios le permitió conocer un nuevo nombre de Dios? Conocerlo de forma práctica, le dijo Dios provee. Y así es como lo nombra. Al conocerlo a través de la experiencia, es que Abraham tuvo este momento en su vida en particular de ponerle un nombre. ¿Y qué tal otro ejemplo? Por ejemplo, tenemos a Moisés. Cuando es llamado por Dios para liberar a su pueblo en Egipto, le pregunta a Dios, ¿y qué diré cuando me pregunten cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Seré todo lo que necesitas que sea. Eso es súper profundo. Es lo que le estaba diciendo Dios. Seré todo lo que necesitas que sea. Moisés lo único que hace es obedecer. Va a Egipto, hace los ajustes en su vida necesarios para unirse a lo que Dios estaba por hacer, liberar al pueblo. A través de esta experiencia, vemos que empieza a conocer los diferentes atributos de Dios. Experimenta que Dios es el que libera al pueblo, de que en verdad Dios es todo lo que necesitan. Él abre las puertas. Él abre las puertas para que salga su pueblo, ¿no? Él abre las aguas del mar para que crucen. Él es el que los cuida durante el tiempo que están en el desierto, les proporciona alimento y describe un suceso, ¿no? Aquí muy particular en donde de verdad que el nombre que Dios le había dado es algo que él cumpliría. Entonces, fíjate, esto es muy interesante. Piensa en un suceso mediante el cual hayas tenido una experiencia de Dios sobre tu vida, que él haya obrado. ¿Qué nombre usarías para describir esa experiencia? Los leo en el chat. Trata de identificar una experiencia o varias experiencias que hayas tenido y que hayas descubierto a Dios por un nombre especial, un nombre significativo para ti, para tu relación con Él. Y piensa y trata de identificar y ponle un nombre. Como vemos que Abraham le pone a Yahweh Jireh, Dios provee.
¿Cuál sería ese nombre que le pondrías? Por aquí nos dicen Dios se compadece. ¿Cuál sería ese nombre que describiría tu relación con Dios en ese momento? Identifica alguno en particular y después introduce o implementa ese nombre en tu vida devocional. Y tal vez hay diferentes nombres como admirable, buen pastor, castillo mío, defensor de viudas, el Dios que nos guía, fiel y verdadero, fuego consumidor, justo, la luz de la vida, mediador, mi apoyo, mi esperanza, mi cántico. ¿Qué nombre describe ese momento entre tú y Dios? Tal vez mi libertador, mi salvación, nuestra ayuda, nuestro escudo, Padre de misericordias, Redentor mío, Rey de reyes, Santo de los santos, soberano Señor. Y eran estos nombres que las personas a través de la experiencia con Dios le iban poniendo. Y recuerda también que nos decía, por ejemplo, Jesús. Jesús, cuando nos enseña a orar, decía que oremos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En la Biblia tenemos constantemente alusiones a esta dinámica que te propongamos que hagamos. Los personajes en la Biblia y los escritores constantemente introducen un nombre especial al momento que estaban compartiendo con Dios una vida de devoción. Exaltemos su nombre a pesar de las circunstancias. Y yo te he compartido que ha sido una semana de crisis, pero ha sido una semana de cómo voy a nombrar a Dios en mis crisis. Dios que responde, Dios que me entiende, Dios que me llama, Dios que quiere que haga ajustes. Es importante que exaltemos su nombre. Algunos salmos aquí para que puedas exaltar a su nombre, puedes tomarle una foto. De todos modos, estas escrituras también están ahí en el libro que estamos leyendo. Pero, por ejemplo, dice: canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Salmo 96, 2. Señor, por la noche evoco tu nombre, quiero cumplir tu ley. Salmo 33, 21, en él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Salmo 9, 10, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Esta parte es muy interesante. Yo creo que muchos de nosotros nos la estamos perdiendo, de nombrar a Dios de acuerdo a las circunstancias, como lo hicieron hombres y mujeres de fe a través de las escrituras. Y volvemos a estos nombres. En una ocasión, cuando Israel estaba batallando contra los amalecitas, ¿qué pasa con Moisés? Él estaba viendo la batalla y él observaba algo muy interesante. Cuando él levantaba las manos y adoraba a Dios, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Pero ¿qué crees que pasaba cuando él bajaba sus manos? El pueblo empezaba a perder. Esta es una buena ilustración de cómo debemos también enfrentar las luchas. Se enfrentan desde la oración, desde la adoración, se enfrentan desde que estemos permaneciendo ahí orando delante de Dios. Eso es lo que va a proporcionar también muchas victorias. Moisés no intercedió en batalla físicamente, sino a través de la adoración. Pero justamente cuando termina la batalla y Dios le da la victoria, Moisés levanta un altar y a aquel altar le pone un nombre, le pone Yahweh Nisi. Quiere decir que Dios es nuestro estandarte. Entonces, ¿ves que las experiencias prácticas de los personajes bíblicos tienen que ver con lo que estaban pasando con Dios, con su relación, con conocerlo, con ver la dimensión poderosa de lo que esto significaba? Y esto me llama muchísimo la atención. Ahorita quiero ir hacia la parte de los altares. Y piensa en esto, piensa en los altares. Cuando había experiencias con Dios, Dios respondía, Dios obraba de una manera muy particular. Vemos que se construía algo. Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Esto después de que bajó la tormenta. Génesis 12:7, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esa tierra a tu descendiente. Entonces vemos que Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido.
¿Qué tal con Isaac? Siguió el ejemplo, construyó un altar e invocó el nombre del Señor, acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Vemos también aquí, erigió un altar y llamó ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Entonces vemos que a través de la experiencia, hombres no solamente le dan un nombre a Dios, Yahweh, Jireh, Yahweh Nisi, Rafa, hay varios nombres, hay como 72 nombres que describen a Dios en las escrituras. Pero Moisés, quiero volver aquí cuando edifica el altar y lo llama el Señor es mi estandarte después de la batalla. Después de ver que la adoración, la oración, cuando él clamaba, él decidió levantar un altar. Quiero preguntarte, hermano, hermana, también puedes escribir en el chat, a través de Facebook, a través de YouTube. Si hoy le construyeras un altar a Dios, ¿dónde sería? Y yo sé que estamos en otra parte de la historia de las escrituras, ¿no? En donde sabemos lo que hizo Jesús y tenemos un nuevo pacto. Pero si hoy construyeras un altar a Dios, ¿en dónde lo harías? ¿Ok? Por ahí dice en el Hospital de los Venados, en mi coche, ¿ok? ¿En dónde lo harías? Y yo te comparto, yo lo pondría aquí en una de las playas del puerto de Veracruz, donde acepté que Jesús sería mi Señor y mi Salvador, donde nací de nuevo para recordar, para honrar a Dios. Ese sería el lugar en donde yo levantaría un altar. Y yo sé que muchos de ustedes sería probablemente en un lugar donde experimentaron a Dios, donde te compartieron la fe, donde estudiaste la Biblia por primera vez, no lo sé, dónde lo harías, pero es bien interesante cómo estos hombres levantaban altares a Dios después de la experiencia, se tomaban el tiempo para adorarlo, porque es bien importante. Hoy tenemos otras maneras, hermanos, de demostrar que amas a Dios. No vayamos y pongamos esos altares. Es un ejemplo de lo que hacían en ese contexto de la historia. Pero hay diferentes maneras hoy de demostrar que amamos a Dios. Por ejemplo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué tal en Juan 14? ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen son mías, no son mías, sino son del Padre quien me envía. Y yo sé que tal vez cuando escuchamos la palabra mandamiento, podemos tener reacciones así, ¿no? Como no estoy dispuesto a cumplir mandamientos. Nos cuesta trabajo obedecer los mandatos bíblicos, que los conocemos, pero a veces nos cuesta este rechazo. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es el punto de partida? Hay varios atributos esenciales de Dios. En particular, hay tres atributos de los cuales hoy yo quisiera como ver cuál es el punto de partida. Uno de ellos es que Dios es amor. Y Dios es amor y su voluntad siempre es lo mejor para nuestras vidas. Como Dios es amor, todo lo que Dios nos dice es inspirado por el amor. Y eso es muy importante porque los mandamientos que Dios nos da, no nos los da para reprimirnos, no nos los da para someternos, no nos los da para ponernos una carga. Los mandamientos que Dios nos los da es porque sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Por eso es que nos da los mandamientos. Y los mandamientos de Dios no es tampoco para que nos vaya bien, ¿no? En este contexto, como yo te decía, para reprimirnos, es para entender esto, que Dios nos ama y que su voluntad siempre será lo mejor para nosotros. ¿Cuál es el punto de partida entonces? Nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué tal en Deuteronomio? Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas dependen su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del río Jordán. Entonces podemos mirar que los mandatos de Dios tienen un propósito importante y de alguna forma es cuidarnos. Otra buena ilustración, ¿cómo responderías en este caso, no? En el sentido de, no me digas lo que tengo que hacer, no me importan tus criterios.
A veces solemos decir esas cosas, quizás no verbalmente, o quizás sí. Y yo he hecho algunas veces esas afirmaciones, ¿no? Como no me impongas los criterios, ¿no? En este momento estoy pasando dificultades y peleamos con Dios, pero déjame decirte que su segundo atributo es que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y como todo lo sabe, su instrucción y su dirección, ¿qué crees? Siempre es la correcta. ¿Dios se equivoca o no se equivoca? Dios no se equivoca. Cuando me dice algo y yo opino otra cosa, adivina quién se está equivocando. Estoy equivocado yo, porque Dios no se equivoca. ¿Y sabes cuántas veces me he equivocado? Muchísimas veces, pensando en que Dios se equivoca, pero Él no se equivoca. El que estoy equivocado soy yo, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo sabe. Entonces, hermanos, es como un campo minado. Imagínate que caminas en un campo minado. ¿No te unirías a la persona que sabe dónde están las minas? ¿No caminarías junto a esa persona que sabe identificar dónde están los explosivos? Yo creo que muchos de nosotros iríamos junto a esa persona. Dios sabe dónde están las minas de nuestra vida. ¿Alguna vez has caído y ha explotado? Y me ha pasado, caigo y explota la mina. Porque el que piensa que se equivoca a veces no es pensar que yo me equivoco. Yo sí me equivoco. Entonces camino y vienen las minas, vienen las explosiones, porque no dependemos del Dios que es omnisciente. Y su tercer atributo, que es también muy importante, es que recordemos que Él es todopoderoso. Y como Él es todopoderoso, Él puede capacitarnos para que podamos hacer lo que nos pide. Entonces, si podemos conectar todas estas cosas, Él nos llama, Él nos hace una invitación, pero no nos deja desarmados. Él nos capacita, porque Él es el todopoderoso. Todo lo que nos pide que podemos llegar a hacer, podemos llegar a hacerlo. Y esa es la invitación de Dios. Hermanos, Dios nos invita a obedecer sus mandamientos, nos invita a unirnos en su obra redentora, donde estemos. Quisiera que anotes Juan 5:17 y voy a leértela. Dice, Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. En el verso 19 y 20 dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve al Padre hacer. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados. Estas escrituras vemos algo muy particular. Jesús, ¿qué hacía? Jesús observaba, él veía, pero no solamente eso, Jesús discierne. Jesús identifica dónde era que el Padre estaba obrando. Y cuando identificaba dónde estaba obrando el Padre, reconocía la invitación de Dios para unirse a esta obra. Por amor al Padre dice que invita al Hijo. Entonces, a nosotros, ¿qué nos toca, hermanos? Nos toca observar. Y no sé si te ha pasado algunas veces en tu vida en donde está pasando algo, pero tú no lo ves. Muchos lo están viendo, pero tú no eres quizás tan observador para ver lo que Dios está trabajando. Y tengo un ejemplo muy práctico. Hay varios en la Biblia. Uno de ellos es cuando Eliseo y su criado se encuentran sitiados por los ejércitos enemigos. Eliseo estaba muy tranquilo, pero su siervo estaba muy nervioso y estaba muy inquieto. Entonces, ¿qué vemos? Eliseo va y ora por su siervo. Y lo que le dice a Dios es, Dios, ábrele los ojos para que pueda ver, porque algo estaba haciendo Dios allí, que Eliseo sí podía ver, pero su siervo no podía ver. Entonces, cuando le abre los ojos al siervo, vio carros de fuego con caballos del Señor que estaban alrededor de los que estaban defendiéndolos. Entonces vemos que Dios estaba actuando, Dios estaba de alguna manera protegiéndolos, pero el siervo no podía verlos. Por eso Eliseo estaba tan tranquilo. Y es verdad, en ocasiones Dios puede estar haciendo algo a nuestro alrededor y nosotros no nos damos cuenta, no observamos. ¿Qué necesitamos finalmente, hermanos, para reconocer lo que Dios está haciendo? ¿Qué necesitamos? Número uno,
mantener una íntima relación con Dios. Cuando no miramos lo que está ocurriendo, lo que Dios está trabajando, lo que Dios está obrando, es porque nuestra relación no está tan cercana, tan íntima con Dios. Número 2, esperar que Dios se revele. Y número 3, reconocer que solo Él lo puede hacer. ¿Qué? Solamente Él puede atraer a las personas. Dice, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Hacer que la gente lo busque solamente es algo que Dios puede hacer. ¿Qué tal cuando Jesús entró en Jericó y había una multitud y había un hombre pequeñito llamado Zaqueo? Y esto fue obra de Dios, atraerlo, que él estuviera dispuesto a muchísimas cosas por acercarse a Jesús, fue obra del Padre. Entonces son cosas que solamente Dios puede hacer. Revelar también verdades espirituales. Vemos que Jesús hablaba a través de las parábolas. La gente iba, pero no todos entendían. Algunos se iban, pero los que no se iban y se quedaban, Jesús les dice, a ustedes se los ha revelado el Padre. Sí, puedes mirar cómo de verdad quien obra en las personas es Dios y no nosotros. O Pedro cuando reconoce al Mesías y Jesús le dice, eso tú lo sabes porque te lo ha mostrado el Padre. Hermanos, a veces gastamos mucho tiempo en buscar a personas que no tienen interés de Dios, que no tienen ningún deseo. ¿No? Leía que normalmente la tendencia de los discípulos, los cristianos, es invertir 80% de su tiempo, de sus recursos, en personas que no quieren acercarse a Dios, que no quieren reconocerlo, que solamente se están rehusando y aplicamos solamente el 20% para aquellos que sí quieren. Esto aplica a nuestro entorno, hermanos. Hay hermanos que ya no quieren. Y estamos utilizando nuestro 80% y hay hermanos que quieren aprender, quieren estar cerca del Padre, que Dios les ha revelado la importancia del reino y a veces nosotros no nos invertimos en ello. Esto es muy interesante, hermanos. Hay que reconocer solo lo que Él puede hacer. Y es esto, también Él lo que puede hacer es convencer del pecado, la justicia y el juicio. A nosotros nos toca simplemente llevar la buena noticia y esta buena noticia es que Dios está haciendo una invitación y esta invitación también se caracteriza por el amor. Hermanos, es lo que hoy quería compartir con ustedes en esta noche. Que Dios los bendiga. Es una unidad muy impresionante, muy poderosa, como podrás haber visto solamente un pedacito de las cosas que se pueden desarrollar en esta semana. Creo que nos puede llevar a una experiencia diferente con el Padre. Por último, y para poder cerrar antes de despedirnos, recordarles las sesiones de grupo pequeño. Esta semana tenemos la número 4 y esta es la escritura a memorizar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Como tarea, recuerden repasar esta clase y también exaltar los nombres de Dios. Vean una experiencia en donde hayan compartido con él y pongan un nombre a Dios. Y recuerden también la escritura de memoria. Y estas son las preguntas de discusión. Aquí las dejo para que también puedan comentarlas el día domingo. ¿En dónde levantarías un altar a Dios y por qué lo harías ahí? ¿Qué invitación Dios te ha hecho últimamente? ¿Has hecho caso o no a esa invitación? Y si alguno tuvo alguna experiencia con Dios esta semana, ¿dónde lo conociste mejor? Recuerda, hermanos, que estas son experiencias previas, o sea, que hayan pasado en esta semana, este último mes. Sé que a veces queremos compartir nuestro testimonio de hace años, pero estamos buscando no vivir de todas solamente esas experiencias, sino de experimentar a Dios de forma real, precisa, ahora. Estamos buscando y haciendo un llamado que un discípulo tiene que estar experimentando al Padre cada día de su vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen una excelente noche. Vamos a activar nuestros micrófonos para poder despedirnos y también cortaremos las transmisiones en Facebook y en YouTube. Entonces, nos despedimos, hermanos. Disfruten su semana, disfruten su tiempo con Dios y nos estamos viendo dentro de poco. Gracias, Uri. El Señor es mi refugio
en Él siempre confiaré. En sus brazos descansaré, nunca solo estaré.